Vamos a continuar hablando sobre la situación epidemiológica en el marco de la provincia de Buenos Aires, como lo venimos haciendo desde el inicio de la pandemia. Lamentablemente, en los últimos días hemos recibido noticias que hay algunos distritos que están más en riesgo que otros. Por eso vamos a hablar con la directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Teresa Varela, a quien le agradecemos estos minutos y por supuesto también el contacto con la televisión pública regional. Teresa, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, en este marco, en primera instancia, preguntarte sobre los distritos que miran con mayor preocupación desde este área de vigilancia, ¿no? Intuyo que es un área que va monitoreando uno a uno los distritos provinciales. Sí, en realidad desde el área en el que me encuentro monitoreamos todos los municipios, establecemos los indicadores para definir en qué fase queda cada uno de los municipios, y esto es posteriormente trabajado junto con cada uno de los intendentes. Es un trabajo que lleva adelante la jefatura de gabinete para finalmente acordar la fase de cada uno de los municipios, porque unas cuestiones son los números, los datos, y otra es la situación evaluada localmente. Por eso se tiene en cuenta la consideración de cada uno de los municipios a la hora de categorizar a cada uno, y es monitoreado periódicamente y publicada la situación semanalmente. Teresa, Trenquelauquen figura como uno de los distritos de alto riesgo epidemiológico, según el último parte que se ha desprendido del gobierno nacional. ¿Cómo se evalúan desde el área de vigilancia la situación particular de nuestro distrito? Sí, en la provincia de Buenos Aires nosotros utilizamos un valor de corte diferente al que mencionó la Nación en su conferencia de prensa. Mencionaron que los distritos que tuvieran más de 150 casos cada 100.000 habitantes tenían un riesgo mayor o una razón de casos mayor a 1,20 cuando se comparaban los 14 días actuales respecto a los previos. Y esos indicadores, si bien son muy valiosos en algunas jurisdicciones, esto hay que sopesar según el número de habitantes de cada uno de los distritos. Porque, por ejemplo, Trenquelauquen es un distrito con una población pequeña en relación a los grandes conglomerados urbanos. Entonces estos indicadores son más lábiles y hay que tener una evaluación más cuidadosa. La enfermedad de COVID es una enfermedad que es particularmente preocupante en los grandes conglomerados urbanos, porque la ocurrencia de brotes en estos ámbitos se acompaña de una saturación del servicio de salud, de la ocurrencia de brotes en áreas puntualmente muy vulnerables, como pueden ser los barrios populares, los geriátricos, ámbitos donde se concentran además estos sitios, que es la problemática muy particular de los conglomerados urbanos. Entonces, el ámbito de mayor preocupación y mayor monitoreo en este momento son los grandes conglomerados urbanos, y es ahí donde se hacen énfasis en las medidas de cuidado, más allá de que se evalúan todos los territorios semanalmente, pero la preocupación está puesta en este momento en los grandes conglomerados. Por eso es que esta evaluación, si bien se basa en los indicadores que se obtienen desde el sistema de vigilancia de la salud, del nivel de ocupación de camas, es evaluado municipio por municipio, para contemplar las situaciones que por ahí se están viendo a nivel local y que por ahí no son reflejadas en los sistemas de información a los que tenemos acceso. Te pregunto sobre esta situación, si tienen, digamos, alguna calificación de cada uno de los distritos, y en ese caso, en qué situación se encuentra el nuestro, ¿no? Sí, de acuerdo a los indicadores que estamos manejando, Trenquelauquen, como mencionaban, está en fase 4. Estamos inclusive dentro de estas nuevas medidas que se está adoptando desde el Ministerio, desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, reevaluar si los valores de corte que estamos utilizando para la definición de fases se mantienen como veníamos
implementando a lo largo de la pandemia, o es necesario reevaluarlos para ser más estrictos si lo amerita. Y de esa forma, de acuerdo a los criterios, si los mantenemos, los modificamos, en qué categoría queda cada municipio. En este momento, con los criterios vigentes, Trenquelauquen está en fase 4 y aún si ponemos criterios más estrictos, continúa en fase 4. Es un municipio en donde se observa un crecimiento de casos como se observa en todos los municipios, pero no alcanza los niveles de preocupación como sí otros municipios que pertenecen al AMBA o que tienen una situación diferente en cuanto al sistema local de atención de la salud. Eso es otro elemento a tener en cuenta, no solo el número de casos, sino cómo está respondiendo el sistema de salud a esa demanda. Teresa, se habló mucho, y se sigue hablando de las distintas variantes que han ingresado al país del COVID-19. En este caso hablamos de la variante de Manaos, de la de California, la del Reino Unido. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires en este tema? Sí, desde hace un par de meses se viene vigilando las distintas variantes que van ingresando. Puntualmente esa vigilancia se hizo solo sobre los viajeros, sobre personas que tenían una nueva infección, con un antecedente de infección. Después se extendió a personas que no tenían ningún antecedente de viaje para identificar si entre las personas sin ningún riesgo de adquisición por viaje también se identificaban, y se vio que tenemos identificación de las nuevas variantes, la linaje, bueno, para ser más práctico, las que están vinculadas al Reino Unido y a Manaos, que son variantes que se caracterizan por tener un mayor potencial de transmisión, no necesariamente de letalidad, pero todo eso se evalúa al momento en que se identifica si hay alguna modificación en el perfil epidemiológico. Tenemos hallazgo de esas variantes, particularmente, nuevamente, en los municipios que pertenecen al AMBA, y eso está siendo reportado, vigilado, y a medida que vamos identificando esas situaciones, lo que se evalúa es si esas personas en donde se identificó esa variante, si tenían algún antecedente de riesgo, si posterior a la infección o durante el proceso guardaron el aislamiento correspondiente para ver si hay un riesgo de diseminación de esas variantes. Todo eso lo estamos haciendo en conjunto con la Nación, obviamente, porque es una preocupación del nivel nacional, y hasta ahora tenemos un número acotado de casos en donde se identificó las variantes, particularmente en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, pero esto requiere intensificar la vigilancia de la variante para tener un panorama adecuado de cuál es verdaderamente la participación de estas variantes en la ocurrencia de nuestros casos. Pero es una vigilancia epidemiológica que es relativamente nueva, porque nosotros hasta no hace mucho vigilábamos casos de COVID nada más. El enriquecimiento de la vigilancia con la caracterización genómica de los casos se incorpora posteriormente, lleva un poco más de tiempo. Por eso es muy importante que cuando se identifican los casos se tomen las máximas medidas de aislamiento, cuarentena de sus contactos, porque la variante involucrada la obtenemos un tiempo después, cuando ya las medidas de cuidado tendrían que haber implementado. Por eso todos los casos que se identifican tienen que adoptar los máximos cuidados, porque posteriormente tendremos mayor información acerca de la variante que provocó ese caso. Mencionaste el oeste de la provincia de Buenos Aires como alguna de las apariciones de algunas de estas mutaciones o variantes que serían más contagiosas que la tradicional, por llamarlo de alguna manera. ¿Está alguna medición en Trenquelauquen o en algún distrito cercano con alguna aparición? Siempre me refiero al AMBA. Ah, el oeste del AMBA, digamos, del Gran Buenos Aires. Sí.
Sí, sí. También son los sitios donde se han identificado porque donde proviene la mayor demanda de muestras, de donde se caracterizan y son el mayor volumen de muestras analizadas, pero esto hay que extenderlo, hay que intensificarlo para tener una adecuada caracterización de las variantes circulantes. No deja de ser una preocupación considerando que están circulando en la provincia de Córdoba, en Tucumán, en la ciudad de Buenos Aires, o sea que las variantes se han introducido, están circulando y tenemos que saber su extensión, pero como insisto, es una caracterización que tenemos a posteriori del momento en que se tienen que implementar todas las medidas de cuidado. Por eso la insistencia está en que las personas, si tienen síntomas respiratorios, no vayan al lugar de trabajo, no manden los chicos a la escuela si tienen alguno de los síntomas vinculados a COVID, y que si se sospecha de COVID en las personas, avisen a sus contactos para que hagan la cuarentena correspondiente hasta que tenga el diagnóstico definitivo, porque está circulando con gran intensidad el virus y hay que tener en cuenta que el tipo de virus que está circulando lo vamos a saber cuando ya estos periodos de aislamiento, cuarentena, finalizaron. Entonces, todas las medidas de cuidado desde el minuto cero de conocer la condición de ser caso o de ser contacto tienen que ser tomadas porque tenemos que cuidarnos entre todos para que no haya circulación de estas variantes. Te llevo al tema de las vacunas. La provincia de Buenos Aires ha tenido hasta ahora un resultado muy bueno en materia de vacunación, con casi 1,5 millones de dosis aplicadas. ¿Qué análisis hacen de esta situación? ¿Ayuda o han visto una reducción en la cantidad de casos? Digamos, ¿cómo han analizado la aplicación de esta cantidad de dosis que seguramente va a ir en incremento? Sí, como ya saben, el plan de vacunación es un plan en etapas, escalonado, que está sujeto a la disponibilidad de dosis. La primera población que formó parte de esta campaña de vacunación es el personal de salud, y es por eso que es en esa población donde alcanzamos las mejores coberturas de vacunación y ya se observan algunas mejoras en algunos indicadores que tienen que ver con el número de personal de salud identificado como caso en las últimas semanas. El número de personal de salud internado por COVID también ha disminuido. Se están haciendo las evaluaciones porque hay una metodología para evaluar si existe un impacto positivo de la vacunación en este grupo poblacional, que con los datos preliminares se observa una disminución significativa en el número de casos y en la severidad de la enfermedad en este grupo poblacional, que lo tomamos como centinela, por decirlo así, porque es el grupo poblacional en el que se inició la campaña y que por su inicio más prematuro, por ser prioritario, se tienen mejores coberturas. A medida que se alcancen mejores coberturas en el resto de los grupos poblacionales, iremos midiendo el impacto de esta vacunación para poder conocer adecuadamente el beneficio que de su introducción como una estrategia más de cuidado dentro de las múltiples estrategias de cuidado que tienen que seguir vigentes. Para recordar, la vacuna lo que reduce es el riesgo de enfermedad grave o de internación por esta enfermedad, no así las formas asintomáticas o enfermedades leves. Por lo tanto, una persona vacunada puede cursar la infección en forma asintomática o en forma leve y continuar transmitiendo. Por eso también una persona vacunada tiene que respetar todas las medidas de cuidado y si está en contacto con un caso tiene que aislarse porque no está exenta de adquirir la infección y continuar el proceso de transmisión. Por eso es muy importante tener presente que la vacuna reduce las formas más severas de la enfermedad, pero no anula el riesgo. Entonces hay que continuar con todos los cuidados. No es una razón para relajar con las medidas de cuidado.